Muy buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro taller de barrenadores del tallo. Este es nuestro primer módulo que va a constar de 4 de ellos. Les damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que lo disfruten. Primero que nada, queremos agradecer a todas aquellas personas que siguen en campo, que siguen esforzándose por estar sobre todo ahí, el exponerse y el procurar que todos nosotros tengamos alimento en nuestra mesa. Todos aquellos por los que se esfuerzan de que el campo se siga manteniendo firme y fuerte y que próximamente estemos todos juntos y unidos de nuevo. Algunas recomendaciones básicas, sobre todo para las personas que siguen estando en campo, pues bueno, que determinen un pequeño espacio al entrar a sus casas para que puedan depositar la ropa y los zapatos con los que llegan de la calle y bueno, se desinfecten las manos con gel antibacterial y tengan unos zapatos limpios ya para andar en sus casas. Reforzando las medidas de la Secretaría de Salud, les pedimos por favor que estén en casa el mayor tiempo posible para que ayudemos a frenar el tema del coronavirus. Recuerden ustedes que siguen estando ahí, el mantener este distanciamiento social, el lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara con las manos si no se las han lavado, toser cubriéndose la boca con el antebrazo. Y pues llamar si presentan alguno de los síntomas. Acá les dejamos nosotros el teléfono que tiene la Secretaría de Salud vía WhatsApp. Sobre todo son respuestas automáticas para dudas, información o cualquier orientación que ustedes necesiten en caso de presentar algunos de estos síntomas. Y bueno, algunos avisos en este taller. El tema, como les mencionaba, es barrenadores del tallo. Al finalizar la ponencia tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Aquí abajo ustedes pueden ver que hay un espacio donde dice preguntas por si se les va presentando durante la reunión. Pues bueno, las pueden ir poniendo y al final nosotros se las vamos haciendo llegar al doctor. De cualquier manera, si presentan alguna duda después, nos las pueden enviar al correo electrónico de contactomexico@fmc.com. Y recordarles también que el próximo lunes, 27 de abril, tendremos la conferencia vía Facebook Live de hábitos de la cucaracha, que nos la presentará el ingeniero Fernando Ávila. Les presento un poquito quién es el doctor Guadalupe Béjar, quien nos va a compartir la información durante estos 4 módulos. Bueno, él es biólogo con especialidad en sanidad vegetal por el Instituto Tecnológico de Los Mochis, Sinaloa. Es maestro en ciencias con especialidad en entomología por el Instituto de Fitosanidad del Colegio de Posgraduados en el Estado de México. Tiene un doctorado en ciencias con especialidad en biotecnología agrícola por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria azucarera, ha visitado y muestreado la mayoría de las zonas cañeras de México y realizado propuestas de manejo de barrenadores adecuadas para cada región en México. Tiene más de 50 publicaciones entre artículos científicos, capítulos de libros y memorias. De igual manera, ha realizado estancias y proyectos de investigación con la Universidad de Texas, el INIFAP, la industria azucarera y el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, actualmente tenemos el orgullo de que se desempeña como asesor técnico especializado en FMC, atendiendo el programa de barrenadores a nivel nacional. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Béjar. Doctor. Muchas gracias, Wendy. Gracias a todos por conectarse y empezar esta primera charla de 4 módulos que vamos a tener. Bien, vamos a abrir la presentación. El taller pues lleva por nombre Taller de Barrenadores del Tallo en Caña de Azúcar y Estrategias de Manejo en México.
vamos a ver 4 temas, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar al final, ¿sí? Vamos a trabajar los primeros 3 para definir por qué razón yo recomiendo las estrategias de manejo gobernadores y cuáles han sido los casos exitosos aquí en México. Entonces vamos a empezar con el tema número 1, que se va a hacer el día de hoy, sobre las plagas y enfermedades como factores limitantes, importancia del barrenador del tallo en México y las especies de barrenadores y su distribución en México. Como tema 2, que lo veríamos la próxima semana, sería la biología y ecología de los barrenadores en caña de azúcar. Y como tema 3, daños e impacto económico ocasionado por barrenadores. Doctor, Por último, mande. Falta compartir la pantalla, nada más. Ah, perdón. No la compartí. Nada más. Aquí está. Vamos a compartirla. Ahora sí. Bueno, retomando los temas, vamos a verlo en 4 módulos. Al final de cuentas, lo que nos interesa es ver cómo vamos a manejar estos insectos que son un problema importante, no solamente en México, sino en varios países de América y del mundo, ¿no? Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser la importancia de estas plagas, el barrenador mismo y las especies de barrenador y su distribución en México. Vamos a tratar de mantener apagado el micrófono durante la sesión, realizar las notas, porque al final vamos a tener una sesión de preguntas. Bueno, para empezar, tendríamos que hablar de la importancia del cultivo de la caña de azúcar en México. El cultivo de la caña de azúcar en México ocupa uno de los 5 cultivos que más se siembran, con más de 800,000 hectáreas, ¿verdad? Esto en 15 estados y que van desde 1 hasta 1,600 metros sobre el nivel del mar. Esto nos da una gran diversidad de climas y suelos, por lo que se han definido 6 zonas cañeras, donde se encuentran 50 ingenios. La industria cañera en México genera alrededor de los 440,000 empleos directos, 2.2 millones de empleos indirectos, lo que genera una derrama de 5.1 millones de toneladas de azúcar. Esto, obviamente, gracias a los más de 170,000 productores cañeros que tenemos en la entidad. Una de las algunas áreas de México, pues es el único cultivo que se puede sembrar debido a las condiciones que se encuentran, por lo que llega en algunas ocasiones a verse como un aspecto social, ¿verdad? Esto nos genera el 4.7% del Producto Interno Bruto. Dentro de los problemas que aquejan a la industria cañera, las plagas y enfermedades son factores limitantes de la producción de manera importante. Como ya les había comentado, esto depende de bajo qué condiciones se encuentra el cultivo. Entonces tenemos una gran diversidad. En algunas zonas cañeras de México tenemos plagas que son primarias y algunas que son secundarias, pero algunas tienden a ser como que más comunes en todas las zonas, ¿verdad? Por ejemplo, los barrenadores se encuentran distribuidos en todas las zonas cañeras de México, pero no en todas representan ser un problema, solamente en algunas donde las condiciones les son favorables. Lo mismo ocurre con la rata de campo, con la chinche de encaje, con el gusano soldado, etcétera. Entonces tenemos muchas plagas que representan realmente un detrimento para el cultivo. Tenemos alrededor de 150 especies de plagas y enfermedades, entre las que podemos citar algunas de ellas que atacan al sistema radicular o a la base de la caña, como el gusano de la cepa, la gallina ciega, la rata de campo, el piojo harinoso, defoliadores,
algunas enfermedades, pulgón amarillo, la mosca pinta, la chinche de encaje y el gusano barrenador. Todas ellas obviamente son importantes dependiendo de las condiciones que prevalezcan en cada una de ellas, ¿sí? A veces pueden ser temporales, ¿verdad? O bien pueden ser espaciales. Nosotros en cada una de nuestras zonas podemos diferenciar algunas como plagas primarias y otras como plagas secundarias. Alguna zona cañera puede tener como plaga primaria al barrenador, pero otras pueden tener como plaga primaria a la mosca pinta, o bien a la rata de campo, o bien a la gallina ciega, o bien la combinación de algunas de estas. Entonces, esto es importante entenderlo dentro del agroecosistema cañero, porque va a tener que ver con las medidas que nosotros vamos a implementar con una y con varias de ellas. Porque al final de cuentas necesitamos tener un equilibrio en el manejo de todas ellas para que no nos afecte en las acciones que estamos realizando con respecto a otras. Ya entrando a lo que nos atañe, ¿verdad? Que es el barrenador del tallo. En México tenemos este insecto representa un problema crónico para la familia de las poáceas, que son las que normalmente llamamos gramíneas. Sin embargo, en forma natural, también lo podemos encontrar en otro tipo de plantas que pertenecen a la familia de las ciperáceas y de las tifáceas. Pero en lo que son cultivados, los hospederos son caña de azúcar, maíz, sorgo, arroz y zacate forrajeros. Entonces, si nosotros estamos en una zona cañera donde se intercalan cultivos, maíz, sorgo, arroz, muy probablemente entre ellos estén pasando este insecto y ataque en diferentes proporciones cada uno de ellos. Las pérdidas que ocasiona esta depende de la especie, de factores ambientales, el manejo agronómico del cultivo y al final de cuentas podemos ver un cultivo de caña aparentemente sin daño de barrenador, pero cuando entramos, rajamos las cañas, abrimos, revisamos, lo encontramos haciendo daño. Entonces, yo lo considero como una plaga silenciosa que solamente es visible en ciertas épocas del año. Después se vuelve invisible, ¿sí? Hasta que vuelve a manifestarse. Decía el doctor Jepson en 1954 que en cualquier región del mundo donde se siembra una gramínea, existe al menos una especie de barrenador que ocupa el nicho suculento del tallo. México tiene 6 zonas cañeras, ¿verdad? Y en todas las zonas cañeras está presente el barrenador, diferentes especies y en diferentes proporciones. Pero las 2 zonas más importantes donde se necesitan hacer estrategias permanentes de manejo continuas son las zonas cañeras de Sinaloa y las zonas cañeras de la Huasteca, que contempla 3 estados, ¿verdad? Hemos encontrado en los recorridos que nosotros hemos realizado en los últimos meses, hemos encontrado focos importantes de poblaciones de barrenadores ocasionando daños bastante considerables en otras zonas cañeras de México, probablemente donde antes no eran problema. Pero hay que recordar que el cambio climático cada vez nos está afectando más. Se están observando mayor dispersión de algunas especies, ya sea antropogénicas, es decir, que nosotros mismos las estemos moviendo, o bien por desplazamientos naturales. Entonces, cada vez estamos observando este tipo de situaciones, lo que nos está poniendo puntos rojos en el país y que necesitamos tomar acciones antes de que esto ya represente un problema serio para la industria azucarera. Entonces, aquí tenemos en los puntos rojos, podemos observar las zonas que antes no se consideraban problemas. Muchas de ellas se han convertido en problemas por la última sequía que nosotros tuvimos, que es la del año pasado.
y que ahorita se están viendo los efectos. Estaba viendo la prensa que se habla de 2 millones de toneladas de caña que se dejaron de cosechar por efecto de la sequía. Pero aunado a la sequía, la calidad de la materia prima que iba a la industria iba de menor calidad, afectado por diferentes plagas, principalmente por barrenadores. Y obviamente, pues esto trae una consecuencia muy, muy fuerte, ¿verdad? Aquí lo que amerita poner atención viene siendo los aspectos que desencadenan este tipo de problemas, buscarle la solución más adecuada y aplicarlas a partir del momento en que ya tengamos la información mínima básica para establecer una estrategia. ¿Cuál es la situación de esta plaga en México? Tenemos más de 800,000 hectáreas en producción, 370,000 hectáreas que están afectadas, aproximadamente el 47%, con algunos desde el 1% de barnador hasta más del 50%. Tenemos 50 ingenios en 15 estados. Hasta el 50% de los entrenudos dañados hemos encontrado en algunas zonas cañeras. Pues esto pues nos habla de pérdidas económicas muy, muy altas, pero no son en general toda la zona cañera, sino que son más bien puntuales. Se pierden entre 10 toneladas de caña por hectárea. Sin embargo, yo he estimado en algunos campos hasta más de 20 toneladas de caña por hectárea. Y lo más importante, que con el daño de esta plaga tenemos una disminución de la calidad de la materia prima, lo que va a afectar la industria azucarera en general. Esto nos origina pérdidas económicas entre los 400 y 600 millones de pesos a nivel nacional, derivado de esta problemática. Para entrar en contexto de lo que es un problema este insecto en algunas zonas cañeras, permítanme comentarles acerca de esta información en este gráfico que los estoy compartiendo. Es la infestación histórica del barnador en el norte de Sinaloa, México. Podemos apreciar en una primera etapa cómo las poblaciones estaban por arriba del 30% promedio, por lo que se ganó la zona cañera de Sinaloa, se ganó pues el nombre de la capital mundial del barnador. Demasiado altas las poblaciones de barnadores, ocasionando esos niveles de daño. A partir de que la industria la adquiere el consorcio AGA, que es en los años 90, empieza una serie de estrategias para tratar de minimizar el impacto del barnador. Consiguió muchos asesores que han participado en esto. Se introdujeron muchas especies de agentes de control biológico, se establecieron nuevas estrategias de manejo, etcétera, etcétera, las cuales las voy a comentar más adelante. Ahorita solamente es un preámbulo a ello para que se den cuenta de qué niveles se pueden alcanzar cuando tenemos dos situaciones. Una, que estemos en una situación donde la plaga es crónica, es decir, las condiciones que prevalecen en esa región no permiten que la población baje por debajo del umbral económico, ¿sí? Y se mantienen en un nivel alto, como es este caso. Y otro donde no es crónico, pero es temporal, es decir, son lugares donde las condiciones climáticas normalmente mantienen por debajo del umbral económico las poblaciones, pero en ausencia de una variable física, como por ejemplo la sequía, las poblaciones tienden a aumentar, a incrementarse, a llegar a niveles que nunca se habían visto, y posteriormente para bajarlas se requieren estrategias, y una vez que estén otra vez por debajo del umbral económico, mantenerlas a través del tiempo. Porque una vez que se dejan de hacer y se vuelve a presentar la misma variable o el mismo factor, otra vez vuelven a incrementarse. ¿Sí? Entonces, de esto vamos a hablar más adelante. Esto solamente es un preámbulo. Ahorita la parte de interés para mí
con todos ustedes es primeramente hablar sobre las especies de barrenadores que tenemos en México, ¿sí? Y vamos a empezar hablando en general de las especies de barrenadores en el mundo, de las cuales existen 58 especies que comparten una biología y ecología muy similar en el cultivo de la caña de azúcar y otras gramíneas. Tenemos 5 familias. Si se fijan, pues no solamente tenemos a la que corresponden diatreas, como es Crámbide, sino que también tenemos Noctuide, Pirálidos, Cásnide y Coleophorides como barrenadores del tallo. Existen otros barrenadores que se consideran también barrenadores que son del orden Coleóptera, pero no van a ser tratadas en este tema. Solamente vamos a tratar a los lepidópteros, ¿sí? De estos géneros que estamos viendo en la pantalla, los géneros que están presentes en México son Diatrea, Euryoma, Súbida, Elasmopalpus, Rupela, Casnia y Blastobasis. Cada una de ellas en diferentes regiones, con diferentes especies, ¿sí? Y con diferentes impactos sobre el cultivo de caña. Y vamos a revisarlo también más adelante. Pero ¿cuáles son los géneros más importantes para México? Bien, en una presentación que tuvimos de parte de la doctora Alma Solís, que es la especialista en sistemática de Crámbide, ella nos proporcionaba la lista de las especies de Diatrea y de Euryoma presentes en México, en una presentación que nos proporcionó. Pero a eso hay que agregarle las otras especies de barrenadores que corresponden a otros géneros que también están reportadas. Entonces, tendríamos aquí una lista de 14 especies de barrenadores de diferentes géneros que están presentes en México en el cultivo de la caña de azúcar, o cuando menos que están reportadas, ¿sí? Porque también vamos a hablar un poquito más adelantito de cuáles son las que están más frecuentes o se encuentran de manera, o cuando menos son las que yo he encontrado y que otras no he encontrado, ¿sí? Entonces tenemos 14 especies, de las cuales quiero comentarles que ya en algunas zonas en algunos otros países de América se han encontrado especies crípticas en lo que corresponde al género Diatrea. Estas especies crípticas nos habla de que son especies pero muy cercano a una especie que ya está reconocida como tal, pero está muy cercana en cuanto a sus características y podría tratarse de una especie diferente, ¿sí? Es una especie que se parece demasiado a otra y que solamente puede ser diferenciada en detalles muy meticulosos morfológicos, sí, que también vamos a ver ahorita, y moleculares. Hay una especie que se manejaba anteriormente, que yo no la considero un barrenador como tal, ¿sí? Y estamos hablando de Elamopalpus lignocelus. Esta especie ataca la caña de azúcar, al maíz, al arroz y a otras gramíneas en la primera etapa de desarrollo del cultivo. En el caso de la caña de azúcar, yo la enfoco más como un manejo diferente y lo separo de lo que realmente son barrenadores, porque son con los que vamos a batallar durante todo el desarrollo de la caña. En el caso del Elamopalpus solamente es la primera fase de amacollamiento. Posteriormente de eso, la plaga ya no es problema, entonces nos enfocaríamos a las que son las otras. De esa manera podríamos nosotros solamente enfocarnos con estas 14 que ahorita acabamos de mencionar y vamos a ver de estas cuáles son las más importantes para el país. Aquí podemos ver los adultos de las especies más importantes, que son Diatrea grandiosella, Diatrea saccharalis, Diatrea considerata, Diatrea magnifactella, Euryoma loftini y Diatrea crambidoides. Esta última la hemos encontrado más hacia los estados que están colindando con Guatemala, ¿sí? Que son Chiapas y Quintana Roo.
¿sí? Es donde hemos encontrado, no abundante, pero ya está presente esa especie. Estaba reportada en la literatura en algunos estados de la República, principalmente en Veracruz, pero yo no la he encontrado en Veracruz, a pesar de que he hecho buen muestreos en varios lugares, no la he encontrado. Donde ya apareció en las muestras que nosotros hemos colectado son en Chiapas y en Quintana Roo. Entonces, esa es la apariencia en cómo se ven las especies de los barnadores. Si se fijan, los adultos pues, son de una coloración pajizas. Algunos de ellos tienen líneas oblicuas, tienen un punto en la parte de las alas anteriores que está ubicado en la celda, en una de las celdas. Es lo que podemos ver. Son muy parecidas entre sí. Hay algunas características, obviamente, que las diferencian entre ellas, pero para uno que no es experto, pues todas se parecen, ¿verdad? ¿Cómo se ven otras especies? Por ejemplo, otra de las especies, las anteriores eran diatreas y eurioma. Aquí tenemos a Blastobacillus gramineae, la larva y el adulto, que también la hemos encontrado en Veracruz, en Oaxaca, y está reportado en Jalisco, pero hasta ahorita los muestreos donde yo he estado no la he localizado. Sin embargo, ya está reportada también ahí. Entonces, son las especies que nosotros hemos tenido contacto. ¿Cómo se ven estas especies ya a nivel de complejos? Normalmente lo que nosotros encontramos en cada una de estas zonas cañeras son complejos, es decir, más de 2. Lo mínimo 2 especies son las que encontramos. Son más de 2. Y una de ellas parece ser el factor común, que es Eurioma lostini. Eurioma lostini se ha dispersado bastante por todas las zonas cañeras, llegando a ser incluso a desplazar a las especies de diatrea en algunas zonas donde me ha tocado observar. Entonces, por ejemplo, en Tamaulipas, pues tenemos Diatrea magnifactela, Diatrea sacaralis, Eurioma lostini. En el centro de Veracruz tenemos a Diatrea sacaralis, también Diatrea magnifactela, Eurioma lostini. En lo que sería San Luis Potosí, lo mismo. En Quintana Roo, pues hemos encontrado en la última visita Diatrea magnifactela, Eurioma lostini. En Sinaloa y Nayarit tenemos a Diatrea conciliata, Grandiosella y Eurioma lostini, y así nos podemos ir por cada uno de los estados, pero ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de distribución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cada una de nuestras zonas cañeras? Complejos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de los complejos? Que una medida que a veces queremos generalizar no funciona para una de ellas. Entonces, es importante conocer las especies, porque basado en las especies van a ser las estrategias que nosotros tenemos que implementar. Y para ello, primero que tenemos que hacer es caracterizarlas. ¿Cómo las vamos a caracterizar? ¿Verdad? Bueno, como todas de ellas se parecen, la manera como las vamos a caracterizar es a través del análisis de los genitales del adulto, que en este caso van a ser los machos, porque son los que tienen características más diferentes entre ellas. Sí existen también diferencias en los genitales de las hembras, pero estas se las dejamos más al especialista, porque tiene más sensibilidad para encontrar las diferencias. Para nosotros que no somos los especialistas en la taxonomía, pues vamos a enfocarnos a buscar esas diferencias en los genitales del macho. Y hay varias publicaciones, yo he sacado algunas, donde hacemos la diferenciación de especies a través de los genitales de los machos. Aquí podemos tener 3 especies. Tenemos a Diatrea considerata, tenemos a Diatrea grandiosella y tenemos a Eurioma lostini. Si se fijan, todas ellas, la morfología de los genitales son diferentes. Tienen ciertos parecidos, pero al final son diferentes. ¿Sí? De esta manera, una vez que nosotros caractericemos la especie en nuestra zona cañera, entonces podemos avanzar en la siguiente etapa.
Aquí, por ejemplo, Diatrea considerata presenta el lóbulo teguminal, señalado por una flechita, presenta el lóbulo teguminal en forma de dedo, a diferencia de otras especies que lo pueden tener de forma triangular, que pueden tener de forma muy amplia o grande, entre otras. Tenemos a Diatrea grandiosela que carece de este lóbulo, y podemos diferenciarla porque la espina, los brazos laterales, que son los que están en el centro que se suenan en el centro también con una pequeña flechita, presentan una espina subapical que la identifica. ¿Sí? Y por último, en el caso de Urioma loftini, la primera característica de esta especie es que presenta una valva asimétrica. ¿Sí? Es decir, el lado derecho y el lado izquierdo se ven totalmente diferentes. Entonces, ahí vemos procesos señalados también con las flechitas negras que nos indican la característica de esta especie. Otras especies de Urioma, esos procesos se ven de manera diferente. ¿Sí? ¿Para qué caracterizar estas especies? ¿Por qué es importante la caracterización? Bueno, primero que nada, la identificación nos ayuda a accesar a la información específica de esa especie. Podemos realizar lo que sería la proporción de especies, es decir, definir cuánto tenemos de una especie, cuánto tenemos de otra especie, cuánto daño me hace una, cuánto daño me hace la otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque basado en ello voy a dar prioridades al manejo y con ello pues voy a tratar de optimizar mi estrategia de manejo, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar la información necesaria para poder avanzar en lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si yo llego a una zona cañera y establezco estrategias de manejo sin saber las especies, pues hay muchas probabilidades que la estrategia que yo esté implementando no sea la correcta para el organismo que yo estoy tratando de combatir. Y eso hay muchos ejemplos a nivel nacional precisamente por este detalle. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos la especie que tenemos, ¿sí? No creer que es la especie. Si nosotros no podemos diferenciar la especie, hay que mandarla con alguien que sí tenga los conocimientos suficientes para diferenciarla. ¿Sí? Me la pueden mandar a mí y yo les ayudo. Bien. Pasando a, saliéndonos un poquito de la diferenciación de especies, la distribución de ellas en México la proporcionó el doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque en una publicación, en la última publicación del 2014. ¿Sí? Yo en los recorridos que he realizado por toda la República, he encontrado especies que no están reportadas en algunas zonas, lo que pues haría complementar la información de él para poder tener una información más completa. En esta diapositiva podemos apreciar las especies que hemos encontrado en las diferentes zonas cañeras. Hacia la zona norte hemos encontrado Diatrea considerata, Diatrea grandiosela y Urioma loftini. En lo que es Nayarit, Diatrea considerata y Urioma loftini, ahí hemos encontrado algo en particular entre Nayarit y Jalisco, algunos materiales que podríamos decir que son crípticos. ¿Sí? Estamos trabajando en ello para definir si son especies nuevas, son subespecies, que nos ayude también a ir caracterizando esta información. Un poquito más hacia el occidente, nos encontramos a Diatrea magnifactela, Urioma loftini en Morelos. Sí, hasta ahorita pues están reportadas esas especies. Yo ya estuve en Morelos también y son las que encontré. Yéndonos hacia el Golfo, tenemos en la Huasteca hasta ahorita las que hemos encontrado son Diatrea magnifactela, Diatrea sacrales y Urioma loftini. ¿Sí? Al igual que en lo que es Veracruz, agregando Blastobasis gramine.
Es una especie más que hemos encontrado en ese lugar. Ya hacia lo que es Chiapas, encontramos a Diatrea magnifactela, Diatrea crambidoides, y me encontré una larva que hasta ahorita la única especie con las características de Diatrea grandiosela en caña de azúcar, bueno, corresponden a Diatrea grandiosela. Sin embargo, no la pude confirmar porque no sobrevivió. O sea, una sola larva no sobrevivió, entonces no pude confirmarla. Entonces la pongo como un signo de interrogación en este caso. Aquí hay que regresar a ese lugar, tener más material para poder revisar los materiales y poder confirmar las especies que se vayan a encontrar. Hay lugares donde yo no he ido, como es Tabasco, como es Campeche, ¿verdad? Puebla, incluso. Yo no he estado en esos lugares. Espero ir próximamente, bueno, ya que salgamos de esta contingencia en la que nos encontramos, para poder revisar qué materiales están ahí. Obviamente, todos estos materiales que yo les estoy informando, todas estas especies y esta distribución, se basa en la revisión de los genitales del macho. O sea, es lo que hemos encontrado. En el caso de Quintana Roo, Euryoma loftini no estaba reportado para esa parte. Sería pues un nuevo registro, pero lamentablemente el 100% del daño que yo encontré en esa zona cañera por barrenadores fue Euryoma loftini. Entonces, sí encontramos Diatrea magnifactela en lo que son los pelillos, pero Euryoma loftini la encontramos de manera frecuente en todos los daños que observamos en los tallos. Entonces, esta especie, de alguna manera, se introdujo a una zona donde no estaba identificada previamente y ha desplazado muy probablemente a las otras especies de barrenadores. Euryoma loftini se está convirtiendo en un problema muy serio. Le encantan las zonas secas, donde está seco completamente, no necesariamente va a ser las orillas de la costa, porque hay, con frecuencia se asocia con orillas de costas. La hemos encontrado un poquito más alto en lugares donde tienen zonas en planicies, pero son zonas secas. O sea, en algunas zonas cañeras, pues ya tienen categorizadas sus zonas microclimáticas, de tal manera de que en esas zonas en particular se presentan mayores densidades de esta especie. En lo que es la zona de las Huastecas, de igual manera, la hemos encontrado las variedades que son muy blandas, tienen daños muy significativos, se extiende lo que sería la actividad del muermo rojo, se extiende por todos los entrenudos cuando es atacado por esta especie, ya que es una plaga que tiene preferencia por atacar en lo que serían los primeros, el primer tercio en esa zona de ahí, aunque en zonas donde ha desplazado la hemos encontrado en cualquier tercio, ¿sí? Pero en zonas donde aún convive con otras especies de Diatrea que no se ha logrado ese desplazamiento, podemos observar que en la parte superior, en el tercio superior de la caña, encontramos Diatreas y en la parte inferior encontramos a Euryoma. Entonces, es muy importante tener bien caracterizado todas las especies con las cuales nos estamos enfrentando, porque en base a ello es como vamos a resolver de entrada el problema que estamos teniendo con estos insectos. Creo que esta es era la última lámina. Yo sé que van a salir muchas dudas. Vamos a tratar de resolverlas. Tenemos tiempo para ello y pues podemos dar inicio a las preguntas, Wendy. Excelente, doctor. Ahorita nada más en cuanto empiecen a caer estas preguntas, se las hago saber. Claro, gracias.
Para todos los participantes, Zoom tiene la opción de hacer preguntas escritas, entonces si alguien tiene alguna duda que quisiera extendérsela al doctor, con todo gusto. Aquí tenemos la primera de Juan José Valdés Durán. Dice, ¿qué pasa si siembro caña en el estado de Aguascalientes? Muy buena pregunta. Aguascalientes no es una zona cañera, definitivamente. Decía el doctor Luis Ángel Rodríguez del Bosque, porque él está en una zona donde no se siembra caña, pero por el paralelo en el que él se encuentra, la caña se siembra en Santa Rosa. Entonces, pero eso está en Estados Unidos. Entonces dice, en teoría, aquí se podría sembrar caña de azúcar también. Entonces, cuestión solamente de revisar las condiciones climáticas, si le son favorables al cultivo para poderlas sembrar. Hay que recordar que Aguascalientes se caracteriza por ser un estado no muy lluvioso, pero si tiene disponibilidad de agua, podría ser una opción. Sinaloa tampoco es un estado que incluso en alguna ocasión el doctor Silverio Flores comentaba que no sabía por qué Sinaloa sembraba caña si es un estado árido prácticamente, ¿no? Semiárido. Lo que pasa es que tiene, cuando menos el norte de Sinaloa, tiene una cuenca muy grande que abastece continuamente agua a toda esa zona. Entonces, es una región favorecida por la captación de agua y un sistema de presas que las guardan y que pueden posteriormente ser colocada en el cultivo conforme se desarrolle. Entonces, el desarrollo de la caña se da bajo un clima seco. Ese clima seco propicia el desarrollo del barrenador. Por eso la plaga es un problema crónico en esa zona. Tienes agua, pero a pesar de que tienes agua y que la puedes dotar durante todo el ciclo de cultivo, el barrenador es un problema. Entonces, simplemente hay que revisar las condiciones y bajo esa premisa sería si se puede o no sembrar caña de azúcar en ese lugar. Yo no soy el experto en producción de caña, pero alguien que conozca mejor las zonas climáticas de México nos podría dar esa respuesta. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos una que nos hicieron en Facebook por Carlos Solorio. Dice, doctor, buenas tardes. ¿El gusano barrenador podría afectar en árboles frutales? Por supuesto que no. Las especies de insectos tienden a ser específicas, es decir, usan grupos de hospederos, ¿sí? Entonces, ¿hay barrenadores en frutales? Sí, hay barrenadores en frutales. Normalmente tienden a ser escarabajos, ¿sí? De la familia Cerambicidae. Es otro grupo al que corresponde, como comentaba en un principio, que había otras especies de barrenadores, ¿verdad? Que son escarabajos, que en este caso también las tenemos en caña de azúcar, y en frutales se presentan con frecuencia. Nosotros estamos trabajando con lepidópteros en caña de azúcar y definitivamente no son especies que se vayan a presentar en frutales. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de José María Gómez Huerta. ¿Podría mencionar en qué etapa entra al Amapalpus? El Amapalpus, ok. Sí, el Amapalpus es una especie que oviposita las zonas donde acaban de cosechar, posteriormente que acaban de cosechar, oviposita después de la quema y después del corte de la caña. O sea, es muy atractivo esas zonas al inicio del rebrote, es muy atractivo a la plaga llegar y ovipositar. Entonces, eso ocurre en la primera semana
después del corte del cultivo. En ese momento es cuando empieza a aparecer con los primeros brotes. Entonces, una vez que tienen las primeras 2 semanas, o 3 semanas, empezamos a observar brotes secos, ¿sí? Esos brotes secos, si son muy delgaditos, están muertos, pueden estar muertos por el asmopalpus. Si los brotes vienen de un poquito más abajo y son suficientemente gruesos, debajo del nivel del suelo son suficientemente gruesos, no los mata. Podría dañarlos superficialmente, pero no los mata y alcanzan a desarrollarse. Se presenta una sola generación al inicio del amacollamiento. Muy bien, muchísimas gracias. Nos pregunta Gustavo Villarroel, ¿existe control biológico para el barrenador? Sí, es uno de los módulos precisamente que vamos a tratar más adelante. No me quisiera adelantar. Lo invito para que nos escuche y para hablar acerca de lo que es control biológico de barrenadores. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuál de las especies antes mencionadas ocasiona el mayor daño? Bueno, la especie más distribuida son 2 especies las más distribuidas. Turioma loftini y Diatrea magnifactela. Son las que están más ampliamente distribuidas. Si vemos por intensidad de daño, Diatrea considerata es la especie que ha hecho más o que hace más daño, pero se encuentra en una zona más restringida. Entonces, por superficie, podríamos decir que entre Urioma loftini y Diatrea magnifactela serían las especies más importantes, pero por la intensidad del daño que ocasiona es Diatrea considerata. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario de Víctor Pérez. Dice, buenas tardes. Desde Guatemala, ¿qué opina de controlar barrenadores mediante aplicaciones con dron por volumen de agua? Bueno, esa es una tecnología que se está trabajando actualmente en varias zonas cañeras, aquí en México incluso. ¿De qué depende de que funcione o no funcione un dron? ¿Cuál es el volumen de agua que utiliza un dron? Estamos hablando de aproximadamente 10 litros de agua. Dependiendo del producto y de la capacidad que tenga el dron de hacer una muy buena cobertura, puede ser que sea efectivo. Yo no los he evaluado como tal, los drones. He evaluado aviones, o sea, aplicaciones aéreas, terrestres, pero no me ha tocado evaluar drones todavía. En algunas zonas, yo sé que están trabajando ya con evaluaciones de drones, pues estaré en espera de que los colegas me expresen sus comentarios, veamos los resultados y podamos tener alguna conclusión con ellos, pero está en proceso todavía de evaluación. Hay que continuar observando y basado en los resultados, pues sería la acreditación de su uso o no para el barrenador. De acuerdo, muchas gracias. Pregunta Ulises Aguilar, ¿la humedad es factor importante en la incidencia de barrenadores? Por supuesto, lo acababa de comentar, en zonas secas, con climas semiáridos, como es Sinaloa, a pesar de que el agua está disponible en un 100%, podemos meter una lámina en cada riego de 1 metro de agua, sin ningún problema, y aún así tenemos problemas de barrenadores. Obviamente, el hecho de que le demos las mejores condiciones de desarrollo al cultivo nos ayuda a que se desarrolle mejor, más rápido y que el barrenador haga el menor daño posible. Pero en zonas donde esas condiciones prevalecen, no nos quitamos el daño por nada. Y vieron la gráfica que les mostré, precisamente como preámbulo, precisamente, de que a pesar de los manejos que se le han dado, las poblaciones, la mínima a la que se logró fue un 17% en un año. Es el mínimo que se logró y de ahí para arriba otra vez. Entonces, las condiciones climáticas sí favorecen secas, favorecen a que el barrenador sea un problema.
Muchas gracias. Nos pregunta Salvador Ordaz. Buenas tardes. ¿Algún especialista en México para el envío de material biológico para corroboración e identificación? De especies de barrenadores. Supongo que sí. Bueno, pues yo. Me los pueden mandar a mí, con mucho gusto los ayudo, los apoyo. Podemos proporcionar la dirección para que me los hagan llegar y yo con mucho gusto los apoyo. Muy bien, muchas gracias. Está también el colega, ¿no? Está el colega también, Luis Ángel Rodríguez del Bosque, quien también, pero desconozco cómo ande su trabajo. Habría que contactarlo, pero en mi caso, pues, con mucho gusto yo los apoyo. De acuerdo, muchísimas gracias. Nos pregunta Manuel Horacio Espinosa. Doctor, ¿existe un método de cálculo de unidades calor para predecir poblaciones? Bueno, claro, dentro del manejo de insectos, una de las herramientas precisamente es el uso de las unidades calor para estimar cuándo va a aparecer, de acuerdo a las condiciones climáticas, cuándo va a aparecer algún estado de desarrollo de alguna de las plagas, ¿verdad? En México no tenemos o carecemos de esa información. Yo conozco datos de Estados Unidos en que han hecho esos cálculos y tienen información sobre las unidades calor para algunas especies de barrenadores que ellos tienen allá. En México no tenemos esa información, sin embargo, pues son datos universales, es decir, esa es la característica de la especie, entonces podríamos nosotros traspolar esa información que ya se genera en otro lugar para implementarlo como parte de las estrategias de manejo de la plaga. Ahora, esto no sustituye, por supuesto, el muestreo. Simplemente es una herramienta que nos dice cuándo existe la posibilidad de que aparezca y se incrementen las poblaciones. Sin embargo, eso tiene que estar corroborado con una técnica de muestreo para ir a verificar qué exactamente está ocurriendo e iniciar la estrategia de acuerdo a las condiciones que se están presentando. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Regino. ¿Cómo diferenciar daño por barrenador Lepidoptera y barrenador Coleóptero en caña de azúcar? Bueno, la diferencia nos la da la experiencia. Sí. Cuando nosotros entramos en contacto con este cultivo y empezamos a observar el daño, y en el daño encontramos a quién lo originó, en automático nosotros vemos qué características da ese daño. Por ejemplo, todas las diatreas expulsan los residuos de su proceso de alimentación, lo expulsan por pequeños orificios que van haciendo durante las galerías que van haciendo. En el momento que nosotros detectamos aserrín a la altura de la lígula, ¿sí? O dentro de las vainas, inmediatamente lo ubicamos como diatrea. Pero en el caso de Eurioma, por ejemplo, Eurioma empaqueta los residuos dentro de la galería. Entonces, cuando yo corto una caña, la rajo y veo empaquetado completamente los residuos, inmediatamente ubicamos el daño por Eurioma. En el caso de los coleópteros, de estos escarabajos, estos tienden a expulsar, a hacer orificios muy grandes, ¿sí? Tenemos algunos que son barrenadores y tenemos otros, por ejemplo, como el picudo de la caña, que el adulto hace un orificio, deposita el huevecillo y la larvita va horadando, va haciendo una pequeña galería, la cual va creciendo conforme va creciendo la larvita internamente. Entonces, posteriormente, cuando ya va a salir el adulto, pues igual forma una ventana por donde va a salir. Entonces, cuando nosotros tipificamos el daño por una especie en particular, nosotros podemos diferenciar a qué especie normalmente se refiere. Sí hemos encontrado nosotros daños por algunas especies de barrenadores, principalmente en Jalisco, y por picudo, pues en muchas zonas cañeras de México, y hemos tipificado esa característica. Entonces, sí hay manera de diferenciar cada una de ellas. Hay que hacerlo
simplemente bien en su momento y ver qué tan importante es ese daño respecto a la calidad de la materia prima que nos está dejando. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta Roberto Rivas. Buenas tardes, ingeniero. ¿El gusano barrenador afecta al maíz igual que a la caña de azúcar? Bueno, yo he estado en zonas donde mientras el barrenador está haciendo galerías en el interior de la caña y a un lado un maíz, he observado un maíz con unas cuantas larvas nada más. O sea, sí hay especies que son preferentemente plagas del maíz y hay otras especies que son plagas de la caña o viceversa. Es decir, mientras son de la caña, pueden no ser plaga del maíz. Por ejemplo, en México tenemos dos muy importantes, que son Diatrea lineolata y Diatrea grandiosela. Ambas especies atacan preferentemente maíz. Solo hay una región donde Diatrea grandiosela tiene preferencia por caña en lugar de maíz, pero en el resto de las zonas cañeras, grandiosela es una plaga de maíz. Y el CIMIC, por ejemplo, ha trabajado mucho este tema, principalmente con Diatrea grandiosela, para buscar materiales tolerantes a los barrenadores. Es una de las líneas de investigación que ellos siempre han estado trabajando. Entonces, dependiendo de la zona maicera, del manejo que se le dé a la especie, puede llegar a representar o no un problema. Ahorita tengo yo nociones por parte de un colega que en la zona del Bajío están teniendo problemas con una especie de diatrea que está atacando al maíz. Muy probablemente sea Diatrea lineolata. Quedaron de mandarme unas muestras para confirmarle la especie. Espero que me las hagan llegar para poderlos apoyar. Pero sí, así como en la caña, en zonas donde no hay caña, estas diatreas pueden ser un problema serio. Entre Diatrea saccharalis, Diatrea grandiosela y Diatrea lineolata. Esas serían las tres especies que consideramos más importantes en México. Hay otras partes donde Diatrea crambidoides podría también ser bastante importante. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nos pregunta Eric Domínguez. ¿Existen feromonas tanto para captura como monitoreo de las diferentes especies de barrenador de la caña? La feromona es un tema muy interesante. Sí, también se toca, un poquito más adelante, se toca el tema de las feromonas. En México podemos considerar 6 especies importantes de barrenadores. No todas tienen feromona comercial, ¿sí? Diatrea saccharalis sí tiene, Diatrea considerata, Diatrea grandiosela, Euryoma loftini, son las que tienen feromonas. Diatrea crambidoides y Diatrea magnifactela, según unos colegas con los que he estado trabajando, está en desarrollo. Entonces, esperemos pues que también pronto esas estén, porque es una herramienta muy importante dentro de la detección oportuna de estas plagas para poder establecer las estrategias de manejo. Pero sí las tenemos. Hay proveedores aquí a nivel nacional. También les puedo pasar el link de alguno de ellos que están distribuyendo las especies que están de manera comercial. Pero les reitero, primero, antes de pensar en una feromona, es identificar la especie. Porque me han hecho llegar a mí, por ejemplo, muestras de colectas de trampas con feromona, con una feromona de una especie que no existe en ese lugar, y me llegan especies de otros lepidópteros que cayeron porque llegaron al cuerpo de agua. Entonces, creyendo que eran barrenadores. Entonces, sí, primero yo, para no cometer ese error, primero los invito a que identifiquen bien qué especie es, que esté disponible esa feromona comercialmente. Yo les puedo ayudar a contactar con las personas que tienen las feromonas
y una vez que las adquieran, también los puedo ayudar, o también el proveedor les puede ayudar cómo utilizarlas y cómo estar monitoreando a los barrenadores. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Rodolfo Bautista. Doctor, buenas tardes. ¿Existen ya variedades resistentes al gusano barrenador y que tengan además buen rendimiento de sacarosa? La pregunta de los 60,000. Bueno, mira. Resistencia. Si tú buscas un libro donde, donde hagan las recomendaciones para usar algún material genético, un híbrido resistente a barrenador, vas a encontrar varios materiales que son resistentes a barrenadores. En el libro de plagas que sacamos junto con el doctor Rodríguez del Bosque y otros colegas, ahí vienen algunas variedades que están reportadas como tolerantes a barrenador, y podemos tener varias. Sin embargo, la cualidad de la caña de ser resistente al barrenador tiene también efectos en otras variables. Es decir, puede ser resistente a barrenador, pero puede no ser muy azucarera. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa resistencia se la da, por ejemplo, el grosor del tallo, de la corteza del tallo, la presencia de pequeños setas o pelitos que pueda tener la caña. Pueden ser algunos antagonistas, ¿verdad? Que pues se ha trabajado en la biotecnología con algunos en lo que sería material transgénico. También ahí pues tenemos caña transgénica, tratando de buscar esa característica del cultivar. Bien, ¿qué aconsejo yo? Sí, porque si nosotros revisamos todas las zonas cañeras, cuando menos las de México, y preguntas cuál es la variedad que más siembra el productor, no es la variedad más resistente, sino que es la que le da mejores ingresos, a pesar de los daños que está teniendo por barrenadores. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyar obviamente la estrategia regional, que sea la que mejor ingresos da, y apoyarlo también en las estrategias de manejo de los barrenadores, que existen varias. Entonces, apoyando el cultivar que tiene la mayor tolerancia regional, ¿sí? No es la más tolerante, pero es la que tiene mejor tolerancia y que tiene la mejor productividad. Entonces, no necesariamente la variedad más tolerante es la más sembrada en una zona cañera. Y eso lo podemos constatar en todas las zonas cañeras. Muchas gracias. Nos pregunta Rosales de Huixtla, Chiapas. Si ya observamos corazón muerto dentro del ciclo de la larva, ¿cuántos días tendría ya como larva dentro del tallo? Bueno, ok. ¿Qué son los corazones muertos? Porque hay muchas personas que probablemente nos están escuchando y apenas se están interiorizando en el conocimiento del cultivo de la caña. Los corazones muertos es un síntoma que da la caña al inicio del amacollamiento, porque la larva del barrenador se introdujo al pelillito y lo mató, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que mata esa larva al pelillo? Esto lo vamos a ver un poquito cuando tratemos el tema de bioecología de barrenadores, para interiorizarnos un poquito más cómo sucede. El origen de ese pelillo muerto, nosotros estamos por sacar una publicación sobre ello. Cuando inicia la etapa de rebrote en primavera de la caña en México, cuando tenemos inviernos bien definidos,
encontramos larvas muy grandes que están en el interior de esos pelillos. Entonces no coincide la edad de la caña con el tamaño de la larva que encontramos. Entonces, esa larva viene del ciclo anterior, ¿sí? Viene de un ataque que hizo al cultivo cuando aún estaba previo a la cosecha, o bien una mala quema, por ejemplo, que dejó vivos algunos barrenadores que posteriormente se introdujeron a las cepas que están en el suelo, se metieron y ahí se quedaron en espera que hubiera un nuevo rebrote y por ahí expresarse como corazón muerto. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Ahora, ¿cuántos días? Bueno, normalmente tenemos que ver el tamaño de la larva para estimar aproximadamente qué edad tiene, cuántos días lleva de desarrollo. No es lo mismo que nosotros encontremos una larva del cuarto instar en el pelillo que una larva del sexto instar. Tienen diferentes edades. Entonces no podríamos decir una edad de esta larva. Y también depende del clima que ha prevalecido previo a que nosotros detectemos esa larva. ¿Sí? Porque si estamos en una condición climática templada, quiere decir que el ciclo de vida se alargó. Y si encontramos una larva, por ejemplo, que tiene la característica de hibernar, como Diatreas grandiosella, por ejemplo, obviamente, pues esa larva probablemente tenga ahí desde finales de octubre o mediados de noviembre, que esa larva ya se haya introducido al tallo. Entonces, va a depender de qué encontremos para dar esa respuesta un poquito más exacta. Si nosotros consideramos que el ciclo de vida promedio de un barrenador anda entre los 45 y los 65 días, considerando desde huevo hasta que obtenemos el adulto, pues tendríamos que estimar ese tiempo basado en la temperatura que ha prevalecido, porque con temperaturas promedio de entre 25 y 27 grados, ese podría ser el ciclo de vida del insecto. Pero si nos vamos a temperaturas que en las noches frescas, en el día no tan frescas, pues ese ciclo se va alargando y podemos tener larvas que han estado ahí por mucho más tiempo del que normalmente se llevaría bajo una temperatura de verano, por ejemplo. Entonces, el ciclo se alarga con temperaturas templadas y el ciclo se acorta con temperaturas cálidas. Entonces, no podría yo estimar una edad de la larva. Necesitaríamos verla y ver las condiciones climáticas en las que se está desarrollando el cultivo. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta Víctor Pérez. Cuando controlamos barrenador con coragen, ¿es necesario que haya humedad en el suelo? No, no es necesario. No es necesario. Si hacemos una buena aplicación con una buena cobertura y que todas las plantas reciban una cantidad del producto que se va a traslocar hacia los puntos de crecimiento, es suficiente. O sea, no ocupamos humedad en el suelo para eso. Inclusive, pues las aplicaciones con vía terrestre, pues se hacen con suelos que dan piso para poder entrar. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Ivana Sofía. ¿Cuál es la especie de barrenador de mayor importancia en Sinaloa y por qué? Bueno, en Sinaloa están identificadas 3 especies. Es Diatrea considerata, Euryoma lostini y Diatrea grandiosella. Por ahí vimos en una de las láminas, precisamente se puso porque para ejemplificar por qué nos ayuda la identificación de la especie, caracterizar la especie, por qué nos ayuda a definir la proporción de ellas. ¿Qué tanta población hay de cada una de ellas y cómo impacta en los daños en el cultivo? En el caso de Sinaloa, la especie
que ocupa el primer lugar y la podemos encontrar entre el 70 y el 80, bueno, más bien entre el 60 y el 70% del daño es diarrea considerata. En segundo lugar está Ureomalostini y en tercer lugar está diarrea grandiosela. Diarrea considerata es una especie muy agresiva, bajo las condiciones que prevalecen en Sinaloa secas. Esa especie se introdujo a Sinaloa de su centro de origen. Su centro de origen está entre Michoacán y Jalisco y se ha movilizado hacia Nayarit y Sinaloa a través de material vegetativo que se movió pues hace muchísimo tiempo. En el caso de Sinaloa, en el caso, por ejemplo, de los mochis, no existía diarrea considerata en la zona norte, Cañera Norte de Sinaloa. Esa especie en los años 80 fue llevada de caña que se utilizó para semilla procedente del centro del estado, donde sí estaba presente la especie ya. Entonces se llevó para aquellas zonas, se intentó destruirlo, cuando se detectó que estaba presente se intentó destruirlo, pero desde mi punto de vista, pues la destrucción se realizó cuando la caña ya estaba sembrada. Entonces, si la caña ya estaba sembrada, tratando de sacar toda la semilla que fue posible, yo pienso que hubo muchos trozos de caña que quedaron ahí, ¿sí? Entonces, algunos de esos trozos de caña, crecieron posteriormente con la larva y posteriormente con que se hayan encontrado una pareja, empezó la catástrofe, ¿sí? Yo, uno de los técnicos azucareros de los mochis, el ingeniero José Cisneros, una persona que desde los años 50 estuvo en esa región, me comentó que antes de los años 80 la infestación de barrenadores era de menos del 10% por ureoma y por diarreas, por diarrea grandiosela. Y a partir de que se introdujo diarrea considerata esa zona, los daños se incrementaron en promedio del 30%. Entonces, esa especie pues encontró un nicho muy favorable para su incremento poblacional, que solamente fíjate que lo estoy encontrando en una zona de Nayarit, en Santiago Escuintla. En esa zona de ahí hay una zona cañera, donde estamos encontrando condiciones muy parecidas a la de los mochis y las poblaciones también se han incrementado de esta especie. Sin embargo, hemos encontrado una alta densidad de parasitoide de huevos al inicio del desarrollo del cultivo, lo que no ha permitido que crezca más allá del 12%, a diferencia de la zona de mochis, que el último valor que teníamos era del 21.5%. Entonces, pues esa sería que encontró condiciones propicias, básicamente, para que sea un problema. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Gerardo Pérez González, ¿se puede considerar el riego como un método de control de población? Esto es en el estado de Morelos. Bueno, yo siempre les he manejado, y eso lo vamos a ver cuando veamos manejo, les he manejado que el riego es un subsidio que le estamos dando más allá de la lluvia normal o el temporal de lluvias que tenemos durante el desarrollo de la caña. El riego nos ayuda a tener un mejor desarrollo del cultivo, ¿sí? Si lo estamos dando en tiempo y forma, durante el desarrollo de él. El riego no mata la larva de barrenador, pero sí favorece a que haya un mejor desarrollo del cultivo. Es una manera indirecta de incidir sobre el daño que vamos a tener en el cultivo. No soluciona el problema, pero sí nos ayuda a disminuirlo. Sí, esa sería la explicación.
Más adelante lo vamos a tocar. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta Juan Barajas en Facebook. Buenas tardes. De las especies que usted ha visto en Sinaloa, ¿cuál es la más difícil de controlar y cuál es su experiencia con los diferentes tratamientos? Bueno, ahorita ya te puedo decir, con la experiencia que ya generamos aquí en Sinaloa, de que ya no tenemos problema de controlar barrenadores. Ya tenemos alternativas que antes no teníamos, que no estaban disponibles, bajo condiciones crónicas de crecimiento del cultivo en cuanto a las temperaturas. Tenemos ya forma de manejar barrenadores, eso lo vamos a ver al final de los módulos. La que consideramos nosotros más difícil era Diatrea considerata, pero ya no es la más difícil. Ahora se convirtió en la más fácil. O sea, las más fáciles son diatreas para controlar. La más complicada ahora es Eurioma, por los hábitos que tiene de vivir preferentemente en el tercio inferior de la caña. Entonces, es un poquito más complicada. Sin embargo, sus densidades no son tan altas como diatreas. Entonces, el hecho de que hagamos un buen control de las diatreas, también nos estamos llevando una parte proporcional también de euriomas. Entonces, podemos en un lapso de tiempo no muy largo tener densidades que podemos decir que estamos del otro lado. Nos decía el doctor Silverio Flores, una vez le hice una pregunta, le pregunté, doctor, ¿cuál es la infestación mínima de barrenador que usted considera que podríamos tener aquí en esta zona con manejo? Su respuesta fue, si ustedes logran tener el 10% por daño de barrenadores, dense por bien satisfechos. Esa fue la respuesta. Sí. Sin embargo, con las alternativas que tenemos actualmente, podemos llegar hasta más allá, debajo del 5%, a pesar de las condiciones climáticas en las que se está desarrollando el cultivo de caña. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta de Maciel. Buenas tardes, ¿en qué zonas cañeras se logran los mejores resultados de grados Brix? ¿En qué zonas cañeras se logran los mejores resultados de grados Brix? Bueno, eso creo que tiene que ver con otros factores, como sería la variedad, es decir, qué tan rendidora es, las condiciones climáticas que favorezcan a la concentración de la sacarosa en los tallos, ¿sí? Y el bajo ataque de plagas que afectan la materia prima, como los barrenadores. Hay zonas cañeras, si analizamos la información que está disponible en internet, vamos a ver qué zonas cañeras tienen los mejores CARBE a nivel nacional. Algunos ingenios la tienen, ¿verdad? Sin embargo, lo importante no es tenerla, lo importante es sostenerla. Eso sería lo más importante. No tengo ahorita a la mano cuáles son los ingenios que tienen el mejor CARBE, que tendrían los mejores Brix, pero eso está disponible en internet. Muy bien, nos pregunta Rosales de Huixtla, Chiapas. Al hablar el término hibernar, ¿quiere decir que la larva puede salir de su ciclo normal y estar meses como larva? Ah, sí, por supuesto. Hibernar nos referimos a que la larva deja de alimentarse por un largo periodo de tiempo, pero no se muere, simplemente está
está aletargada, podemos decir, o sea, está inactiva. Y cuando se dan las condiciones nuevamente para que haya el inicio de su desarrollo, se transforman en pupas. En este caso es la larva la que hiberna. Puede hibernar en residuos de caña o en la caña misma. Sí. Yo he mantenido estas larvas desde que la colecté, por ejemplo, en noviembre, y me han emergido hasta a finales de abril o mayo. Entonces estamos hablando de una larva ya desarrollada que duró alrededor de 4 meses inactivas para poder salir al adulto. Pero solamente son Diatrea grandiosella y Diatrea lineolata. Muy bien, nos pregunta Jorge. ¿Se ha observado alguna resistencia varietal al daño de barrenador? Sí, sí hay resistencia varietal. Yo creo que si habláramos con las personas que trabajan en el centro de hibridación, pues ellos tienen materiales que han probado en diferentes lugares del mundo, por ejemplo. Hay personas que se han enfocado en buscar materiales que son tolerantes al daño de los barrenadores. Definitivamente hay materiales, pero tenemos que enfocarnos en qué ocupa la industria. ¿Sí? Si es la variedad que realmente se necesita en esa zona cañera. Yo he estado con algunas personas que están impulsando algunas variedades y simplemente por la cantidad de sacarosa y de rendimiento que le da la caña, tienen la inquietud de tener una estrategia de control del barrenador, a pesar de que sea una variedad susceptible al barrenador, porque la medida o la estrategia de manejo del barrenador es muy baja comparado con el resultado o con lo que ellos obtienen de rendimientos y que le va a dejar más dinero en la bolsa. Muchas gracias. Nos pregunta Edgar González en Facebook. Buenas tardes. ¿En qué etapa del cultivo tengo que empezar a controlar barrenador en la zona de Azúcar de Matamoros, Puebla? En Puebla. Bien. Yo no he estado todavía en esa zona, pero me imagino que debe ser muy similar a Morelos. Independientemente de eso, hay el tratamiento o el manejo del barrenador, es un manejo integrado. Sí. La estrategia que yo voy a utilizar depende de qué estrategia tenga disponible y que sea efectiva. Si va a ser algún agente de control biológico, si va a ser algún insecticida que sea selectivo, que son los que yo estoy recomendando, si va a ser algún microbial, si va a ser alguna medida cultural, es decir, todas las estrategias que nosotros tengamos disponibles, cómo las voy a implementar. En el caso del uso de insecticidas selectivos, mi recomendación es realizar los tratamientos con productos que sean confirmados su efectividad. Es decir, no puedo yo utilizar un producto que no sé si sirve o no sirve. Donde ya haya estudios, antecedentes, que mi vecino ya tuvo buenos resultados, que otros colegas de otras zonas ya vieron que sí funcionó, que los investigadores regionales ya lo probaron, o sea, que hay evidencia, ¿verdad? Entonces, la recomendación sería iniciar los tratamientos con insecticidas, si se van a utilizar insecticidas selectivos para los agentes de control biológico, a partir de terminado el amacollamiento, cuando se detecten los primeros
entrenudos que tienen dulce, ¿sí? Porque lo que queremos hacer es proteger los tallos, es lo que debemos de hacer. Porque si iniciamos a proteger los pelillos, el costo de la medida se va a incrementar. Y controlar en pelillos, que también lo voy a comentar más adelante, no es algo que se tiene que evaluar, se tiene que definir si realmente es importante o no controlar desde ese momento. No hay ningún producto que controle larvas que están dentro de los tallos. Hay productos que controlan las larvas cuando están fuera de los tallos, pero no los que están dentro de los tallos. Hemos nosotros evaluado productos donde hemos encontrado larvas muertas en el interior del tallo, ¿sí? Pero la cantidad que hemos encontrado es baja, por lo que aplicar la medida, pues realmente no es remunerativa. Ahora, si es control biológico, estaríamos hablando de parasitoides de huevos, de larvas, de pupas, o sea, ¿qué es, verdad? Entonces, ahí en este caso tenemos que hacer un programa de liberaciones basado en la sincronización del huésped con el parasitoide. Si es un parasitoide de huevos, pues tenemos que estar monitoreando la presencia de huevos para que en cuanto empiecen a detectar, se empiezan a detectar, empezar también las liberaciones. No tiene sentido hacer liberaciones, por ejemplo, de parasitoide de huevos, si no hay huevos presentes de barrenadores. ¿Por qué? Porque el parasitoide tiene un ciclo de vida muy corto, entre 3 y 5 días, muere. Entonces, si no encuentra huevos y en ese periodo no hay oviposturas, pues simplemente va a ir a buscar a otro huésped que esté cercano ahí antes de que pierda pues toda su energía en el forrajeo o en la búsqueda del huésped. Entonces sí, depende de las condiciones. Este tema también lo vamos a tratar en el último módulo. Yo le estoy adelantándome un poquito pues para pues motivar a que se queden para el último módulo, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta de Aristides Acosta. El Asmopalpus, en primeros brotes, ¿cuál sería la estrategia de control idónea? Bueno, primero tenemos que definir si el Asmopalpus realmente causa un daño económico al cultivo o no. Porque sola su presencia, solo su presencia puede no ser un problema. Ahí necesitamos primero definir si es o no un problema. ¿Hay manera de controlarlo? Sí, sí hay manera de controlarlo. Por ejemplo, si yo te dijera que el 80% de los pelillos de la caña que brotan se mueren, al final, por cualquier causa, al final por competencia entre las mismas plantas, ¿qué caso tiene cuidarlos? Que se van a morir, si de todos modos se van a morir. Solamente el 10% de ellos o menos logran desarrollarse como tallos molederos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es validar o verificar si realmente representa un problema, porque a mí me gustaría ver mi cultivo sin ningún pelillo muerto. Eso le da una apariencia fea a la caña. Pero, ¿qué tan importante es que se me mueran esos pelillos? Porque esos pelillos que normalmente salen delgados, de todos modos van a morir, porque están delgados. Detrás de esos pelillos vienen 5 o 6 yemas creciendo, las cuales van a ser más gruesas. Esta plaga no les va a hacer absolutamente nada y van a ser lo que terminen siendo los tallos molederos. Entonces, primero hay que validar si realmente es un problema. Yo les puedo dar la solución y decirles, se controla así y así, así. De esta manera podemos solucionarlo. Normalmente cuando tomamos una medida, vamos a suponer, yo aplico un insecticida, que es común hacerlo, o bien le meto un riego pesado, es otra medida, ¿verdad?
y después de eso la caña empieza continúa con el rebrote hasta que llega a su máximo amacollamiento. Como es una sola generación, todos estos pelillos muertos se mezclan con los pelillos no muertos y aquellos que están rebrotando o que están brotando y terminan escondiéndolos. Aparentemente yo tengo un control del insecto, pero el insecto tiene una sola generación, forma una galería de seda por debajo del nivel del suelo. Entonces, si yo aplico un producto que es de contacto, pues no le voy a hacer absolutamente nada, porque él vive en el suelo y el orificio lo está haciendo por debajo del nivel del suelo, a través de una galería. Hay que conocer un poquito más esa biología del insecto para poder entender qué estrategia me debe de funcionar para ellos. Primero, como te comento, lo primero que hay que hacer es validar si realmente es un problema o no es un problema. Una vez validado que retrasa el desarrollo, al final de cuentas es un retraso del desarrollo, te disminuye el número de tallos, entonces bajo esas dos condiciones, entonces sí es un problema que tenemos que atacar, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ya estamos sobre tiempo. En el siguiente slide usted tiene su correo, ¿cierto? Para que la gente se sienta libre de enviar cualquier duda o pregunta que tengan. Y de igual manera, tenemos el correo de contactomexico@fmc.com. Siéntanse con toda la libertad de enviarnos sus dudas y nosotros con gusto se las responderemos. También a la gente que nos envió su correo electrónico les haremos llegar el resumen de la presentación para que la tengan también a la mano. Pues muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias, doctor, por la ponencia. Tuvimos muchas preguntas y agradecemos sus respuestas. Y bueno, ya nada más quedamos en espera de sus comentarios. Sí, muchas gracias a todos por las preguntas, muy buenas preguntas. Yo sé que van a seguir saliendo más. Todas las dudas que vayan teniendo de aquí hasta que nos volvamos a ver, guárdenlas, las vamos a ir resolviendo. Probablemente algunas tendrán que ser ya ver el caso en particular, ¿verdad? Pues con mucho gusto me pueden escribir. Yo les daré ya la respuesta en lo personal. El próximo módulo vamos a ver lo que es la biología y ecología de barrenadores, entender un poquito más a estos insectos, porque si nosotros queremos hacer un manejo integrado de plagas, necesitamos conocer los factores bióticos y abióticos que están presentes en el desarrollo de las poblaciones de los barrenadores. Tengo algunos casos, alguna investigación que hemos realizado, y que otros colegas pues también están realizando por su parte otro tipo de investigaciones que sirven de mucho cuando la conjuntamos. Entonces, pues agradezco mucho a todos su participación y nos vemos en la próxima sesión. Primero Dios. Muchísimas gracias. Estamos entonces al habla. Les recuerdo que el lunes 27 tenemos la conferencia de hábitos de la cucaracha y el próximo jueves es el módulo número 2 del taller de barrenador. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.